por acogernos en este espacio y a todas las personas que hoy nos acompañan. Mi gratitud más especial es sin duda para Lázaro Armas, que hace posible este encuentro dentro de la plataforma Encuentros con el Autor. Y lo digo no solo desde la admiración literaria, sino también desde el afecto y la amistad. Gracias, Lázaro, por tu generosidad y por traernos este libro. Gracias también a quienes nos pondrán voz a los versos de Lázaro. Gracias por participar. Hoy nos acompaña en la mesa, junto a Lázaro Armas, Rosario Valcárcel y Luis León Barreto. Es un lujo tener aquí a dos amigos y referentes de nuestras letras que conocen bien el trabajo de Lázaro y nos ayudarán a desgranar el libro. Gracias a ambos. Mi agradecimiento también al editor que está ahí detrás, Jorge Lidia, de Ediciones Mercurio, por su apoyo constante a la literatura y por facilitar que los ejemplares del libro estén disponibles durante este evento. Permítanme detenerme brevemente en quienes acompañan hoy al autor. Rosario Valcárcel, poeta y novelista, es una voz pionera y valiente de nuestras letras. Su extensa trayectoria, marcada por la coherencia, la libertad creativa y el compromiso con la palabra, la convierte en una figura fundamental de la literatura canaria contemporánea. Su mirada forjada a lo largo de los años aporta profundidad y sensibilidad a la lectura de este poemario. Luis León Barreto, periodista y escritor, es uno de los grandes narradores de nuestras islas. Su obra, traducida a varios idiomas, ha sabido explorar la condición humana desde múltiples perspectivas, siempre con hondura, cercanía y una mirada atenta a la realidad. Su presencia hoy es sin duda un privilegio. Nos reúne esta tarde la poesía de Lázaro Armas. Este poemario es el fruto de muchos años de escritura y de vida. Lázaro comenzó a escribir siendo muy joven y desde entonces la poesía ha sido para él una forma natural de expresión, una manera de decir mucho con pocas palabras. Su poesía no pretende imponer una lectura, sino abrir caminos. Cada poema se contempla en quien lo lee, en su experiencia y en su sensibilidad. Esa libertad atraviesa todo el libro. En estos textos aparecen distintas etapas de su vida, sin un orden fijo, como sucede con la memoria. Y hay un hilo que los une, el amor, vivido desde diferentes formas y momentos con honestidad y sin artificio. Lázaro Armas, cubano, de origen y afincado desde hace años en Noruega, ha dedicado su vida a la enseñanza de la lengua española, a la literatura y a la traducción. Es doctor en la enseñanza de lengua española, con estudios hispánicos y latinoamericanos, y formación en las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Domina varias lenguas, entre ellas el inglés y el noruego, desde la que ha realizado trabajos de traducción. Ha publicado poesía y relatos en diversas antologías y recientemente ha rendido homenaje a su amigo, el poeta y periodista Manuel Díaz Martínez, en un libro nacido del afecto y la memoria. Este poemario continúa en ese mismo gesto, escribir desde la experiencia, desde el recuerdo y desde el amor por la palabra. Y sin más preámbulo, le dejo con la palabra de Lázaro, con Lázaro Armas, acompañado por Rosario y Luis León Barreto. Muchísimas gracias. Tú naciste en La Habana. ¿Te fuiste de Cuba con qué edad? En el año 1997. Se da la circunstancia divertida de que estudias para profesor de inglés. Sí, filología inglesa. Bien, y cuando estabas ya dando clases en los institutos, el gobierno cubano dice que el inglés es una porquería, que lo que hay que hacer es estudiar ruso. Exactamente. Eso me pasó. Qué divertido el comunismo, ¿no? Eso me pasó, yo era profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Sí. de la universidad y de pronto Fidel dijo que la agricultura iba a ser a cargo de los rusos y que el inglés no hacía falta. Y me votó. Sí, la vida en Cuba siempre es divertida. Lo cierto es que luego, poco tiempo después, te haces relaciones públicas. Sí, exacto. Casi nada, del Tropicana. No, me hice lo de relaciones públicas fue en la empresa Playas del Este de La Habana con el turismo. Yo de casualidad
cuando las cosas están para ti, como digo yo siempre. Voy a la playa a darme un baño normalmente y ahí en la playa me encuentro con un amigo mío que hacía tiempo que no veía. Y bueno, nos hablamos, empezamos a conversar y me dice, digo, ¿y tú dónde trabajas? Dice, no, yo trabajo aquí en la empresa Playas del Este. Y dice, ¿y tú? Yo le digo, bueno, yo trabajaba en el Instituto Superior de Tierra Agropecuaria, pero me quedé sin trabajo. Y me dice, ¿quieres trabajar conmigo? Él era el jefe de Relaciones Públicas de la empresa. Y le digo, ¿tú estás aquí? Dice, sí, ¿quieres trabajar conmigo? Digo, sí. Dice, ¿cuándo puedes? Le digo, no, si me dice ahora mismo, me visto y voy contigo ya. Y entonces, bueno, estuve trabajando como Relaciones Públicas en Playas del Este, en el Hotel Mar Azul, muy conocido de la playa, y de lo más bien. Eso fue un periodo muy bueno, trabajando con el turismo canadiense, o sea que perfeccioné más el inglés todavía, porque trabajando directamente con nativos, eso es fantástico. Y una cosa que no te había dicho, cuando ya yo llevaba un año que ya parece que había pasado el año donde me habían sacado, de pronto cuando aquello no había email, eran telegramas, y me llega un telegrama que decía que si yo quería ya podía volver a la universidad a dar clase como profesor porque iban a poner inglés de nuevo. Yo le mandé otro para atrás que le dije, ya no me interesa que pongan a uno. O sea, esta partecita no te la había contado, No. Lo de Tropicana vino después. Sí, pero lo del Tropicana para ti fue como un renacimiento. No, eso, Ver a las mujeres más guapas del Caribe. no, y las más grandes y las más No altas. solo verlas. No, sí, lo de Tropicana fue porque a mí siempre me ha gustado trabajar con público. Eso es una cosa que a mí siempre no me asusta pararme frente a 2.000 personas, para nada. Eso a mí me gusta trabajar para público y hacer esto mismo que estoy haciendo ahora. Y hice radio en Cuba, hice un montón de cosas. Pero entonces, lo de Tropicana fue que hicieron un festival internacional de bolero allá en las Playas del Este, en un cabaret que se llama el Cabaret Pinomar, que era en la playa. Y vinieron un montón de boleristas del mundo entero y compartí la animación del espectáculo con Diana Rosa Suárez, que es una de las actrices más famosas de Cuba, está viva todavía, y trabajé con ella la animación de eso. Ella hacía la parte en español y yo en inglés y en francés, o sea, lo hacíamos de esa manera. Y allí estaba una persona que se llama Juanaria Amoedo, que era el director artístico de Tropicana, que estaba mirando el espectáculo. Y entonces me mandó a llamar y cuando terminó me llamó a su mesa y me dijo, oye, ¿te interesaría trabajar en Tropicana? Eso es importantísimo porque Tropicana culturalmente es el lugar más alto de Cuba y donde se muestra más la cultura cubana en danzas y todas esas cosas. Yo le dije, sí, yo sí, no hay problema, yo me voy contigo. Eso dije yo, pero la empresa no quería que me fuera. Ahí conociste a una noruega. Ah, sí. Vea, ya no hay nada de eso. Estaba como olvidado. No, ahí conocí a la noruega Ana, que las cosas cuando van a suceder, yo te digo que suceden. Yo estaba en la recepción de Tropicana sentado, había un televisor y estaba mirando un programa de televisión que a mí no me gustaba ni quería ver nunca, que se llamaba Palmas y Cañas, que era campesino, de música campesina y cosas de esas. Y yo estaba sentado allí y llegó ella con la hermana y me dice, estoy buscando un restaurante para comer. Le digo, bueno, aquí los hay muy buenos, mira esta, pero era de lujo. Le dice, no, yo no quiero eso, yo quiero un lugar de casa y comer comida de ese tipo, de decir. Y entonces yo conocí a un señor que tenía una paladar en Cuba, le dicen paladar a los restaurantes caseros. Sí. Tenía una paladar y entonces la llevé allí a comer en la paladar. Y entonces me invita, me dice, ¿y usted qué trabaja ahí? Yo le dije, no, yo soy el animador, pero ya no lo creo. Parece que pensó que yo era custodio, a poder cuidando hijos, todo eso. Cuando me vio en el escenario fue que dijo, vaya, era verdad que yo la saludé desde el escenario personalmente. Bueno,
ya cuando se acabó el espectáculo, que yo bajo a verlo, me decía, ¿y no hay un lugar aquí donde hay música cubana? Le digo, ay, muchacho, si estás en Cuba de la buena, y la llevé a un club donde tocaban buenas bandas cubanas, eso, y pasamos, y ahí nos conocimos, y ahí se formó el Tibiri Tabara. Y te casaste y te fuiste a Noruega. Me casé en Noruega. Un cubano puede soportar los 15 bajo cero de Noruega. Eso mismo me preguntaba yo. Eso mismo me preguntaba yo. Porque lo que pasa es que el primer año me fue muy difícil. Eso te digo de verdad. Y entonces salir de La Habana, además, eso fue muy cómico. Porque yo cuando me fui para Noruega, yo no sabía lo que era frío ni nieve, nunca en mi vida había visto nieve ni frío. Y resulta que me vuelvo a Noruega en short y camiseta. Y yo veía que en el avión todo el mundo me miraba y decía, no, cara, yo parezco yo un bicho raro aquí, todo el mundo mirándome. Y entonces yo dije, no, muchachos, cuando yo llegué a Noruega había menos 25 grados. Mira, la nariz, no me sentía ni yo mismo. Ya, Ana me estaba esperando con ropa de invierno, porque ya sabía ya, y me vestí en el avión. Y el cubano le gusta comer el café expreso, el café fuerte. Y cuando yo le dije, no hay café aquí para calentarme un poco, cuando me dieron el café aguado ese, yo dije, aquí no me quieren es matarme. Me dieron en el aeropuerto una taza de café aguado aquel, yo dije, no, aquí no me van a matar nada. Pero bueno, te aclimataste. Me aclimaté, después me adapté porque el noruego tiene una cosa, yo el inglés, yo podía hablar inglés, todos los noruegos hablan inglés, ¿no? Desde los niños ya que terminan la primaria, ya el inglés lo hablan perfectamente bien. Pero los vecinos que yo tenía cuando yo hablaba con ellos no me contestaban, como que no me entendían, y yo decía, caballero, ¿qué cosa es esto? Cuando yo aprendí noruego, yo enseguida como filólogo afín me puse a estudiar noruego, y aprendí noruego bien, me matriculé en la escuela de noruego para extranjeros allí, y iba, porque el noruego tiene una cosa, el noruego hay que estudiarlo en Noruega, se lo digo al que quiere estudiarlo, porque es como estudiar chino aquí, cuando llega chino no te entiende nadie, no vas a entender a nadie. El noruego es un idioma muy complicado, es muy complicado y ahí tiene alrededor de 400 dialectos, ¿sabe? Y entonces usted se monta aquí, por ejemplo, usted está en Oslo y va, por ejemplo, a Bergen y ya se habla distinto, el periódico es distinto, todo es distinto. Y entonces había un profesor de italiano en la universidad que aunque se lo conocí antes de yo trabajar, y yo le decía, el idioma noruego no tiene como que escuela de lengua, no tiene un centro de lengua para regular. Dice, el italiano, ay, Lázaro, ¿tú sabes dónde está el centro de estudio de la lengua noruega? En la casa de cada uno de los noruegos. Me dice, porque cada cual lo habla como quiere, lo escribe como quiere. Aquello es distinto. Hay que estar allí, por ejemplo. Yo no entendía hasta que le cogí el juego. Inclusive ya, bueno, son 32 años, ¿no? Pero ya yo escucho a una persona hablar y yo le digo, tú eres de tal zona. Sí. Entonces, o sea que ya sé, tú eres de Bergen, ¿no? Tú eres de Bogotá, por el acento, ¿tú entiendes? Pero hay que estar allí para eso. Y allí, al cabo del tiempo, bueno, el idioma español en ese momento todavía no estaba muy valorado, pero luego sí, ¿verdad? Mira, cuando yo llegué con mi diploma, con todos mis estudios de Cuba, para hacer la convalidación, para que me convalidaran para poder trabajar. Me la hicieron, lo reconocieron, pero nunca pude trabajar como profesor de inglés en Noruega. Porque los noruegos, parece que dijeron, un cubano hablando inglés, que cosa es eso, es un bicho raro, ¿no? No piensan que una persona, aunque sea de otro país, tiene conocimiento y puede, ¿no? Pero después te das cuenta que ellos nada más que contratan a ingleses que vienen o a noruegos que estudian en Inglaterra o en Estados Unidos, y entonces el idioma español empezaba a canalizar. Y yo dije, a ver si me van a decir ahora que yo no voy a poder hablar español también. Y entonces me fui a la Universidad de Bergen y estudié estudios hispánicos y latinoamericanos.
Las licenciaturas son de 3 años en Noruega, yo la hice en 1 año y medio. Porque con los conocimientos que yo tenía de lingüística y todo eso, de la Facultad de Filología de Cuba, me comí la carrera, pero en nada, ¿me entiendes? Y entonces ya empecé a trabajar como profesor de español. De ahí fue que hice el cambio y seguí, hice el máster y después doctorado. Sí, en la secundaria y luego en la universidad, Sí. como profesor experto de literatura latinoamericana. Sí, sí. Yo trabajo, lo que se da en el bachillerato no es literatura como tal, es la lengua, ¿no? La lengua española. Sí. Porque la lengua española tiene 3 fases de estudio. Tiene una que es como lengua materna, que es el que nace en el país, está como segunda lengua, que es la persona que va al país de origen de la lengua y lo estudia allí. Y está como lengua extranjera, que es el que lo estudia, el idioma lo estudia en su país sin ir al otro lado. O sea que son 3 posibilidades. Y entonces yo, como lengua extranjera, empecé a dar clase. Ahí bien, me fue muy bien, pero hubo situaciones, ¿no? También porque los alumnos cuando yo empecé a dar clase, no es como, yo no sé aquí, porque yo nunca he dado clases aquí. A mí me gusta mucho dar clases al magisterio, me encanta, ¿no? Esa faceta a mí me gusta. Y me daba cuenta que en Noruega, claro, pero si di clase en Cuba, me daba cuenta que en Noruega, entre el profesor y los alumnos, era como si hubiera habido un barranco. O sea, no había comunicación entre ellos, los veía ahí y decía, ¿por qué hay tanta...? Y cuando yo empecé a dar clases de español por primera vez, yo veía que pasar. Hasta un día que cogí los libros, los puse arriba de la mesa y dije, mire señor, aquí yo soy igual que ustedes, bueno, me identifiqué con los alumnos y ya empecé a hacer una cosa que los noruegos no hacían. Me empecé a mover dentro del alumnado para hacer las preguntas y le ponía la mano en el hombro, dime, y esto, lo otro, y empecé a buscar eso. Eso me trajo problemas. Sí. No, me trajo problemas porque los alumnos de alemán se empezaron a pasar por el español. Y ese fue el problema que me busqué en la escuela, ¿no? Fue un problema serio que me busqué, y los noruegos, la distancia, bueno, y me busqué otro problema porque cuando llegaba la hora del almuerzo, porque yo trabajaba en un bachillerato que era también politécnico. O sea, habían talleres para estudiar mecánica, salud pública también, salud, y cocina, y entonces era inmenso aquello. Tenía el comedor, y entonces nosotros íbamos a la hora de almuerzo, íbamos a almorzar allí, baratísimo, nos cobraban, hecho por los alumnos. O sea, que con lo que comíamos en el almuerzo era por los alumnos. Entonces los profesores tenían como un muro, habían puesto en la parte donde se sentaban los alumnos y los profesores, como la cosa esa. Y yo cogía mi bandeja y me sentaba con los alumnos. Yo no me sentaba con los profesores, a veces me sentaba, pero yo quería integrarme. ¿Por qué no se sienta allí? Porque quiero integrarme con ellos, que me conozcan, que sepan quién soy, imagínate, ¿no? Yo, el único prieto en aquella escuela era yo, todo el mundo era rubio, yo era la mosca en la leche. Imagínate. Y entonces, bueno, empecé a trabajar y empecé a hacer las cosas, hasta que un día, bueno, en la universidad se fundó ¿cómo se llama? AMPE, se llamaba Asociación Noruega de Profesores de Español. Y me llama José María Izquierdo, que era el decano de español, que ya lo conocí, y me dice, oye Lázaro, me llama AMPE, para que formes parte del equipo que estamos formando desde AMPE, de profesores de español, que sé yo, que se llama. Y si te interesa para que vengas a dar conferencias aquí, yo dije, está bien, bueno, me va bien, me gusta. Y entonces empecé a hacerlo, pero esporádico. Pero sí, empecé a hacer el doctorado, para estudiar el doctorado, lo terminé en el 2011. Empecé a hacer el doctorado y lo combinaba con clases con el Instituto Superior de Nuevas Tecnologías de Noruega. O sea que yo tenía 2 carreras al mismo tiempo, ¿no? Y estudié, hice la licenciatura en Nuevas Tecnologías, o sea, que era la aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza. Y ahí comencé a trabajar. Mira, y en esa época ya estabas escribiendo poesía, poco a poco, ¿cómo ha sido tu contacto con la poesía? Bueno, yo escribía poesía desde los 16 años.
Fue así como yo escribía poesía. Y desde los 16 años, pero la escribía para mí. Daba clases de literatura española en Cuba, se estudiaba mucho la literatura. Y cuando vi la generación del 98, Machado, Miguel Hernández, bueno, empecé a ver aquello y dije, me gusta. Tenía un buen profesor de español, ¿no? También, que eso estimula mucho también. Y empecé yo a escribir mis cosas y las guardaba, yo tenía mis cosas y las guardaba. Pero entonces, en aquella época, también yo era judoka. Yo era del equipo de judo, y entonces yo era judoka, estuve en la preselección de judo de Cuba. Y entonces yo era jovencito y ya yo estaba en la EIDE, que se llamaba, que es la escuela de muchachos que van a formar parte de la. Entonces, en aquella época, había el criterio de que todo el que escribiera poesía era paja. Era homosexual. Entonces, yo dije, si alguien me dice eso a mí aquí, le voy a romper los huesos. ¿Me entiendes? Porque así se pensaba en esa, no había otra. Entonces, había un amigo mío que era profesor que me decía, dice, tú lo mismo das un homenaje que un acto de repudio. Me decía, dice, la gente no se va a equivocar contigo, le dije, porque yo le dije al profesor, no, yo escribo algunos, yo enseñé algunos, pero bueno, generalmente los guardaba en mi casa. Y hoy yo quisiera haber visto qué escribía yo en aquella época, cómo lo escribí y qué lo hacía, pero bueno, se quedaron en un closet viejo, pasto de las colillas, en La Habana. Y aquí tuviste el privilegio de hacer amistad con Manuel Díaz Martínez. Eso fue un sueño. Eso fue un sueño, porque cuando yo estudiaba en la facultad de filología, que nos daban literatura cubana en el estudio, yo empezaba a meter investigaciones y a leer sobre él. Y yo decía, cajero, yo sé, hay dos poetas que son muy buenos cubanos que no se mencionan en la carrera. En el estudio de nosotros era como si no hubieran existido nunca. Y uno era Lezama Lima y el otro era Manuel Díaz Martínez. Y yo decía, ¿dónde es? Fui a la Biblioteca Nacional José Martí, que está ahí donde está. ¿Usted ha visto la foto de una torre donde Fidel hablaba alta, eso ahí? Bueno, ahí mismo queda la Biblioteca José Martí, la más grande del mundo. Y cuando voy a sacar libros, le digo a la muchacha que ya yo la conocía, estaba María Antonia, vive en Estados Unidos desde y yo la conozco, que estudió información científica y ella era la responsable de esa parte. Y le digo, María, me hace falta que me des libros de Sama y de Manuel Díaz Martínez para leerlo aquí. Yo no me lo voy a llevar a la casa, no lo quiero de préstamo, para sentarme desde aquí. Se me han pedido 2 bombas, me dice ella, bajito, me dice, me han pedido 2 bombas porque tenemos libros de ellos, pero no se los podemos prestar a nadie, que están aquí. O sea que lo tenían cerrado. No se podía hablar de Manuel ni de Sama. Porque estaban mal vistos políticamente. Claro, políticamente mal vistos. El de Sama era homosexual también. Y ya por ahí, y aparte de eso, no le gustaba el gobierno. Claro. O sea que tenía 2 cosas que ya no había posibilidad. Y entonces ya yo supe más de Lezama con Manuel aquí, que me contó un montón de historias y de cosas de Lezama. Y dígole, yo, está bien. Y me quedé con aquello, increíblemente, vengo a parar aquí a Gran Canaria, no me había retirado todavía. Y dije, que vaya, tengo que buscar un lugarcito un poquito más tibio. Y entonces vine aquí, tenía la posibilidad y me compré un piso aquí. Y combinaba, ¿me entiendes? Y entonces de pronto conocí yo a Manuel Martínez gracias a Juan Francisco. Que Juan Francisco ya lo conocía y me dijo, te voy a llevar para que conozcas. Le digo, ¿tú lo conoces? ¿Vive aquí? Y dice, sí, bueno. Y me llevó a su casa. A partir de ahí, eso fue ya amistad seria y completa a todo. Muy bien, Rosario, coge tú el relevo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Oye, ha sido animadísimo. Ahora va a empezar la parte aburrida. Pero... No, tú nunca aburres, Rosario. Bueno, me alegro mucho, de verdad que me parece tan animado todo lo que has contado. Ahora me gustaría empezar a invitar a que salieran a leer algún poema tuyo a compañeros.
Escuché tu silencio una tarde de mayo, enjuagué tus lágrimas una noche de junio, te gusté tus besos, tus sueños, y aquel pánico, aquellos rencores abrazaron el olvido la misma noche de junio. Gracias. Gira y gira, sentado a la espera de un te quiero. Vuelan mis pensamientos por su mapa, regiones que aún no he visitado con límites inexistentes. Mi brújula trata de orientarse, pero su campo magnético es muy fuerte. Gira y gira, sin marcar un destino. Cielo de tonos grises. En mi vida también ha habido tonos grises, pero como el tiempo desvanece la tormenta, en un cielo celeste he visto brillar mi sol. Monólogo. Me sumerjo entre olas la suave tarde de un martes. Sobre un manto de esperanza yazgo sobre la arena. Tus recuerdos me invaden con dulce añoranza. Escucho una voz, melodía que recrea la débil ficción de un monólogo. Gracias. Hoy navego por las aguas de tu tiempo. Tus olas abrazan mi cuerpo, mientras yo degusto la sal de tu recuerdo. La brisa intenta secar la humedad de los labios. El sol, en silencio, me cubre con su manto. En una tarde, en una toalla sobre la arena. Baten las palmas sobre cajones y cuerdas, voces que vibran con melódicos ronquidos, fusionan la noche con su retumbar, brazos al aire, se contorsionan, muñecas que se dislocan, dibujando al viento. Así vibra la Feria de Abril. Nuestro amigo Lázaro. Voy a comentar un poquito, ya hemos escuchado su parte humana, su parte profesional, su parte sensible, su parte, ay, de verdad que me ha encantado todo lo que ha contado, sinceramente. Todavía nos quedan cosas para charlar. Hay muchas cosas que no están en ninguna parte todavía. ¡Ah! Pues esas son las que me gustan a mí. Bueno, Lázaro Armas, versos del alma. Quería empezar este escrito diciendo, cuando lo empecé a hacer, conozco a Lázaro desde hace unos años, pero el cariño tan cercano y la emoción de su poesía me ha permitido entrar en un territorio donde el tiempo ha dejado de importar. Y hoy he tenido la suerte de poder hablarles a ustedes de su poesía. Gracias por invitarme. De un nuevo libro titulado Versos del alma. Un poemario que ya su título deja implícito una mirada atenta, capaz de escuchar lo que vibra debajo de los sueños, de las palabras. Y voy a leer la voz del poeta. No sabía que existías, pero estabas ahí, viajando las entrañas, destilando un susurro de dulce melodía. Quise buscarte en sueños, pero no venías, solo me llegaba una sonrisa confusa entre placer y dolor. Nunca te vi, pero aún siento que estás. Lázaro se mueve en los terrenos de los recuerdos, de la memoria de muchos años, mal o no,
marcado por la melancolía, con un estilo ameno y ritmo sosegado. Otras veces nos deja su visión personal del amor, con tristeza o con euforia, pero siempre con esa incompatibilidad de capturar esa utopía que se le promete a los humanos, pero que la realidad se encarga de malograr. Estallan los deseos, ruge la mar y mis olas muerden arrecifes de añoranza. Unamuno decía que el hombre es hijo del ambiente que lo circunda, pero actúa sobre él, lo modifica, lo cambia. Si aquel hombre lo ha cambiado, gracias al universo, porque es un ser entrañable. Eso es lo que nos presenta Lázaro Armas, su viaje interior, en un poemario que una y otra vez nos acerca a la vida plena y feliz de las palabras. Nos acerca incluso a la poesía erótica y lo hace con una lírica especial de la pasión que exalta el deseo y acepta el cuerpo en el gozo de la sensualidad, en el paisaje que se despliega donde memoria, deseo y pensamiento se reconocen. Se reconoce también su destreza, su vigor poético y romántico, porque sus poemas no son nunca una despedida, no, sino una esperanza al reencuentro. Necesito una de esas noches en que tengo entre mis brazos y solo escucho tu respiración, tu gemir al placer. Versos del alma es un recorrido vital por tantos recuerdos, por tantos sueños, reales o imaginarios, donde la palabra avanza despacio, consciente de su peso y de su silencio, dejando que lo cotidiano se vuelva extraordinario y que la emoción fluya con naturalidad, la hemos visto. Un libro donde las palabras se hacen secretas o dulces, un poemario de sueños o realidades, ¿qué importa? Con versos breves que registran vivencias de muchos años marcados por la nostalgia. Creo que el formato del libro Versos del Alma, edición Mercurio Editorial, con Jorge Liria al frente, que es el mejor editor de Canarias, que si se tropieza con él empezarán a sufrir toda la vida. Lo digo por mi propia experiencia, no quiero llorar. Pero a pesar de todo eso, siempre digo cuando lo nombro, larga vida, Jorge, por favor, larga vida, porque ¿qué será de nosotros? ¿Qué será? Bueno, pues este libro está pensado para, este librito pequeñito, está pensado para llevar en el bolso, o en el bolsillo, o para leer en la guagua, en la playa, o llevárselo a la cama. No tienen ningún problema para coger este libro, qué maravilla. Un poemario sencillamente claro, que vuela hacia los senderos profundos, donde la palabra se hace grito y a la vez susurro o sugerente silencio. Poemas que no dejará indiferente a nadie, son cerca de 75, 70. Un libro que no te deja indiferente, por lo que lo recomiendo. Felicidades, Lázaro, amigo, querido. Gracias a ustedes por acompañarnos. Invitando a que se acerque al micrófono. Echo de menos tu cálida sonrisa. Echo de menos tus palabras. Echo de menos las caricias, el brillo de tus ojos, paseos en las noches, brisa del mar como testigo. Echo de menos la dulzura de tus besos, saboreando el alma.
Sucumbe entre brisas que nublan sus sentidos, aves que vuelan usurpando otros nidos. La razón caduca y los sentimientos fenecen. De aquello muy poco, de lo que sintió nada. Mentiras implantadas con sazón de verdad. Falsos carismas vuelan sobre la pradera de un destino incierto. Sentidos opuestos mistifican la realidad. Ante el esposo de la envidia, tu mundo se hunde. Quisiera se comprendiera que cuando doy a la vida amor, lo que hago sin perjuicio, sin marcas, lo que quiero me devuelva igual, sin odio, sin traiciones, sin suciedades vanas. El amor es pureza, cúmulo de verdades sanas. No hay otra forma de amar. La brisa roza mi cuerpo con el bramido de las olas. Bajo mi toalla traza mi figura la arena. A destiempo, disimil coro de voces inundan mis oídos. Día despejado, la calima se tomó el fin de. Sentado en la butaca favorita pretendo ver la tele. El teléfono en mi regazo no da señales de vida. Una película de suspense quiere ocupar tu espacio. La peli termina. Tu llamada no llega. Felicidad es despertar cada mañana con la sensualidad de tus besos, con las caricias de tus manos sobre mi cuerpo. Felicidad es respirar tu aroma, en el idilio de un te quiero. Poder sentirte flotar en mis esperanzas y caminar por mis jardines de sueños. Gracias. Vale. Se titula Mi concierto, página 56. Mi concierto comienza temprano en la mañana. Melodía de un café en mano. Noticias del aberrado mundo en que vivimos. Mis notas disonantes. Brisa del mar cabalga en mi ventana. La respiro suavemente en prolongados silencios. Mientras andantino, mis recuerdos machacan los encantos en ligaduras que se resisten a ser notas sueltas. En aquella fabulosa cena, la gente comía sin descanso. Yo no probaba bocado, solo lo miraba. Se acercó a mí. ¿No pruebas nada? No. ¿Por qué? Porque tu belleza satisfizo todos mis deseos. Estás gotas de azar sobre mar de locura, sueños que se acortan, esperando verismos juntos cuando tú apareces. Menú del día. Primer plato. Tomarte las manos. Recorrer tus ojos. Degustar tus labios. Segundo plato. Diluirte con mi cuerpo. Carne poco hecha. Inspiración. Sushi. Para beber, savia del destino. Postre. Dulces caricias. ¿No fue suficiente? Volvamos a repetir. Lázaro, lee tu poema y cuenta lo que tú quieras, de tu poesía o lo que tú quieras. ¿Tienes unos minutitos? Bueno, yo creo que de la poesía y de mis cosas, Luis León me sacó todo. Quedamos, de todas maneras, las privadas, déjalas, que ya me las contarás a mí. Bueno, yo quiero leer este que se llama Paradoja, está en la página 70. El peligro de la realidad desaparece con los sueños. La adversidad se vuelve viable y los colores se tornan más lúcidos. Cosas inalcanzables llegan a tus manos, las tanteas, te gustas y hasta las haces tuyas.
barcos que navegan por encima de la mar sin tocar las olas. Los árboles ondulan contrario al viento y las plantas cambian de color en formato de arcoíris. Dura la realidad que se impone al abrir mis ojos, con colores turbios y sed de añoranza. Acecho mi libro, lo abro y sueño despierto. Ella transmite oscuridad, pero cuando está desnuda ilumina los insomnios, despabila los sueños. El sol siente envidia cuando la baña. Cuando está desnuda, las alarmas suenan. No importa si es verano o invierno, espacio-tiempo simplemente no existe. El tercero y dejamos el espacio para que le pueda firmar los libros. Página 38. La vi. La vi sentada en el parque. Sus manos desgarraban su rostro. Sus lágrimas serpenteaban entre sus dedos. Me detuve frente a ella, silente. Me senté a su lado y acaricié su tristeza. Antes de terminar, yo quiero darles las infinitas gracias también a María José, porque María José fue la encargada de hacer toda la promoción que ustedes vieron, tanto en Instagram como en Facebook, y la verdad que le debo mucho con respecto a eso. Te quiero muchísimo.